Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 8 de la carta a los Romanos. En este capítulo, el apóstol Pablo describe la vida del creyente en Cristo, enfatizando principalmente la libertad y la victoria que obtenemos a través de esa fe en Cristo Jesús. Es importantísimo este capítulo, es la continuación del capítulo anterior, capítulo 7. Recuerda que en el capítulo 7 el apóstol presentó las ventajas que hay de estar en Cristo Jesús. Ya en los capítulos anteriores presentó que todos somos pecadores. No hay justo ni uno. En los primeros 5 capítulos se habló de esto. Todos hemos pecado, nos hemos desviado de Dios. En el capítulo 6 presentó la clave, que es morir al viejo hombre y nacer a una nueva vida en Cristo Jesús para vencer el pecado. En el capítulo 7 presenta las ventajas y la lucha que hay en esa permanencia y que ahora debemos estar en un proceso de la santificación. Pero allí sucede o aparece un agradecimiento especial de Pablo y él termina su capítulo, el capítulo anterior, el día de ayer, lo terminó mencionando que gracias a Jesús o a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que a través de Él es que nosotros obtenemos la victoria. Interesante, así termina. Ahora, el capítulo 8 inicia diciendo que si tú y yo estamos en Cristo, entonces no tendremos ninguna condenación. No solamente el Señor nos libra de ese cuerpo de pecado, de esa lucha terrible que tenemos, como lo leímos en el día anterior. No solamente el Señor Jesús nos libra de esto, sino que si estamos en Él, no tendremos ninguna condenación. Es importantísimo. Entonces encontramos que la fe en Jesucristo nos da la libertad y la victoria sobre el pecado y la muerte. La vida en el Espíritu nos permite vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y experimentar la paz y la alegría en nuestra relación con Él. La seguridad de la salvación nos da la confianza de que nuestra relación con Dios es segura y que podemos enfrentar cualquier desafío con fe y confianza. Gloria al Señor. Así que cuando nosotros estamos aferrados a Cristo, nada ni nadie nos podrá separar y nos podrá condenar. Es lo que dice el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Por eso te invito a leer este capítulo con mucha detención, que puedas analizar versículo tras versículo y puedas llegar a esa conclusión, a esa reflexión que necesitas estar en Cristo Jesús. Te invito entonces a leer el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Dice la Biblia, Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mira bien cómo inicia, y como te mencioné, él hace esa conexión con el capítulo anterior, el día de ayer, donde termina diciendo, gracias a Dios por Jesucristo. Estoy en un cuerpo de muerte, sí. Hay una lucha constante. Hago lo que no quiero hacer. Tengo una lucha, como lo mencionó Jesús allí en Mateo 26. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso debemos velar y orar. Esa es la lucha que tenemos, tan grande, tan tremenda, tan terrible. Pero el Señor Jesús es el único que nos puede ayudar a ganar esa lucha, esa batalla, y es encontrar seguridad en Él. Pero ahora, cuando nosotros estamos en Cristo, no solamente vamos a ganar la victoria contra el pecado, sino que ahora no habrá nada que nos condene. Esto es interesante. La ley no nos condenará, ninguno nos podrá condenar, porque Cristo es salvación. Cristo es solución y es importantísimo, pero entonces debemos andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne. ¿Y qué es andar conforme a la carne? Pues el apóstol empieza a explicar, a describir, hasta el versículo 27, se encarga de analizar este tema. ¿Qué es andar en el Espíritu y qué es andar en la carne? Yo te invito para que tú lo leas. Tal vez no voy a tener el tiempo para leer cada versículo porque pues el tiempo es limitado en esta reflexión. Pero sí es un trabajo que tú debes hacer. Tú no debes limitar el tiempo con Dios. Recuerda, debes estar viviendo en el Espíritu. Y una de las cosas o una de las características de estar viviendo en el Espíritu
es precisamente dedicarle tiempo valioso, tiempo de calidad al estudio de la palabra del Señor. Recuerda, no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús, pero el que no está en Cristo pues ya ha sido condenado. Esto lo dice el mismo Jesús allí en Marcos capítulo 16. Cuando pasamos por ese capítulo, te pude explicar un poco más acerca de ese mensaje que Jesús nos da. Marcos 16, 15 en adelante y el 16. Jesús le dijo a los discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y luego dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Entonces allí está, querido hermano. No es que Dios quiera condenarte, no es que Dios quiera destruirte, no es que Dios sea un tirano, es que Él sea un duro, cruel, rígido, que quiera destruirnos y se deleite en el sufrimiento nuestro. No, para nada. Él es un Dios de amor y ha expresado su amor al enviar a su Hijo para que muriese en la cruz. Y ahora allí está la píldora, allí está la vitamina, podría decirse, la cura para el pecado, y es Cristo Jesús precisamente. Si tú lo aceptas y tienes a Cristo en tu corazón y vives en su Espíritu, entonces no tendrás ninguna condenación. Porque la ley del Espíritu, dice el versículo 2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley del pecado de la cual te hablé el día anterior en el capítulo 7. Pablo dice allí que es una ley que nos obliga a pecar. Es ese deseo, ese impulso a cometer los pecados. Y hay personas que se dejan llevar, son desenfrenados, están esclavizados de esa ley del pecado. Pero cuando nosotros nacemos en Cristo Jesús, derrotamos esa ley. Y sigue diciendo el texto bíblico allí, el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mira bien, que yo he escuchado algunos comentarios diciendo: es que la ley quedó abolida, quedó clavada en la cruz porque nadie es capaz de cumplirla. Y tienen razón, nadie es capaz de cumplir los 10 mandamientos. Solos no somos capaces, pero en Cristo todo lo podemos. ¿Por qué? Porque no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Y es Él quien nos da las fuerzas, quien nos da la capacidad para cumplir y obedecer su ley. Esa vida, esa justicia perfecta, esa vida intachable, obediencia sumisa de Cristo Jesús a la ley de Dios cuando vino a esta tierra, esa obediencia perfecta, esa vida de entrega al Padre, esa es la que Él nos da ahora y nos autoriza, o nos capacita más bien, nos da fortaleza para nosotros también poder vencer en el nombre de Cristo Jesús. Por eso es que debemos estar en Él. Cuando estamos en Él, pues obviamente, ¿qué nos va a condenar? La ley no nos condenará. ¿Por qué? Porque nosotros estaremos guardando sus mandamientos. Es interesante. Sigue leyendo el versículo 11, mira lo que dice: y si el espíritu de aquel que lo levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que lo levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros o en vosotros. Gloria al Señor. Allí está. Es el Espíritu Santo quien vivifica en nosotros, quien nos pule, nos fortalece y nos ayuda a vencer. Carta 65 del año 1894 dice la sierva del Señor: oh, cuán preciosas son estas palabras para toda alma acongojada. Cristo es nuestro guía y consolador, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Cuando nos da un trago amargo para beber, también sostiene una copa de bendición ante nuestros labios. Cuando creemos, llena el corazón de sumisión, gozo y paz, y nos capacita para decir sumisamente: oh Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Gloria al Señor. Qué maravilloso, querido hermano. Esto es lo que Cristo Jesús quiere brindarnos, lo que nos quiere ofrecer. Es interesante todo esto. Lee el texto bíblico.
profundiza en ello. Y no es difícil de entender, es sencillo todo lo que Pablo está presentando aquí, pero muy profundo, que si no le prestas atención vas a terminar tergiversando las cosas, así como muchos hoy día lo tergiversan diciendo, es que la ley quedó clavada en la cruz, quedó abolida, ya no hay que guardar nada. Eso es una vil mentira, porque entonces quiere decir que ya no hay pecado, porque si no hay ley no hay pecado, pero más bien es Cristo quien nos ayuda a vivir de acuerdo a su voluntad y entonces vencer el pecado en su nombre. El Espíritu Santo nos vivifica. Por eso, querida iglesia, necesitamos entregarnos al Espíritu Santo constantemente. Querido líder, debes conducir a la iglesia a los caminos del Señor, que podamos fortalecernos en la oración, en el estudio de la Biblia, entregados a Dios, vigilias, ayunos. Todo eso es lo que nosotros debemos mantener constantemente, una relación con Cristo para poder convivir con Él. Del versículo 15 al 21 aparecen unos detalles interesantes acerca de la sumisión y la entrega a Dios y también la esclavitud del pecado. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gloria al Señor. El pecado no se enseñoreará de nosotros, como dice el capítulo 6, y leímos allí en Romanos 6:14. No se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No somos esclavos de la ley, no somos esclavos del pecado, no estamos allí esclavizados de las tendencias y de las concupiscencias del pecado. No, ahora estamos bajo la gracia. Y como estamos bajo la gracia, no tendremos ninguna condenación y somos llamados hijos de Dios. Dice la sierva del Señor en Mensajes Selectos, página 122 del año 1901. Nadie que cree en Jesucristo está bajo el yugo de la ley de Dios, pues su ley es una ley de vida, no de muerte, para los que obedecen sus preceptos. Nótese bien, para los que obedecen. Para los que no obedecen, obviamente es de muerte, porque la ley los condena, pues están quebrantándola. Pero para los que la guardan, es una ley de vida, no de muerte. Todos los que comprenden la espiritualidad de la ley, todos los que se dan cuenta de que el poder de esta es un detector del pecado, están en una condición de impotencia igual a la de Satanás, a menos que acepten la expiación que se les ofrece en el sacrificio reparador de Jesucristo, el cual es nuestra completa expiación delante de Dios. Mediante la fe en Cristo se hace posible obedecer cada principio de la ley. Gloria al Señor. Es lo que te mencionaba. Aquella persona que dice, es que es imposible guardar la ley, por eso Jesús la clavó en la cruz, porque nos estaba condenando, porque nadie la guardó, solo Cristo, y ahora nadie la puede guardar, por eso Jesús la clavó en la cruz. Tiene razón en el sentido de que nadie puede, es cierto, nadie puede, pero porque lo está haciendo solo. Porque en Cristo Jesús todo lo podemos. Filipenses 4:13 lo dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Por eso, querido hermano, si has tenido este concepto en tu mente, entonces elimínalo, porque todo se puede en Cristo Jesús. Sí se puede vencer el pecado, sí se puede derrotar al pecado, sí se puede vivir una vida sin pecado, pero en Cristo Jesús. Sin Cristo no podemos nada. Si tú pretendes vivir sin Cristo es imposible. Si tú pretendes levantarte cada mañana y salir al trabajo y no orar ni leer la Biblia, y en la noche también igualmente llegas a la casa a dormir y no oras ni lees la Biblia, no pasas tiempo con Cristo, es imposible que venzas el pecado, es imposible que lo hagas, es imposible que guardes la ley de Dios, es imposible. Pero si tú te entregas a Dios y lo primero que haces en tu día es hablar con Dios, entregarte a Dios, y lo último que haces es igual entregarte al Señor y durante el día igual mantienes esa relación con Dios, entonces estás viviendo en el Espíritu y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí está, querido hermano, el consejo. Tú decides qué hacer. Sigue diciendo la sierva de Dios, Elena de White, el espíritu de servidumbre se engendra cuando se procura vivir de acuerdo con una religión legal mediante esfuerzos para cumplir las demandas de la ley por nuestra propia fuerza. Solo hay esperanza para nosotros cuando nos ponemos bajo el pacto hecho con Abraham, que es el pacto de gracia por la fe en Cristo Jesús.
El evangelio predicado a Abraham, por medio del cual tuvo esperanza, es el mismo evangelio que nos es predicado a nosotros hoy, mediante el cual tenemos esperanza. Abraham contempló a Jesús, quien es también el autor y consumador de nuestra fe. Carta 119 del año 1897 dice: Dios ama a sus hijos obedientes, tiene un reino preparado no para súbditos desleales, sino para sus hijos que Él ha probado y purificado en un mundo maleado y corrompido por el pecado. Como hijos obedientes tenemos el privilegio de tener relación con Dios. Si hijos, dice Él, también herederos de una herencia inmortal. Cristo y su pueblo son uno. Gloria al Señor. ¿Qué más esperas, querido hermano? Ahí está todo. Luego, versículo 28 en adelante, el apóstol empieza a hablar de un tema maravilloso, poderoso, emocionante, acerca de la victoria que nosotros podemos obtener, acerca de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Quiere hacernos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Por eso dice el versículo 36, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria al Señor. Y el versículo 38 y 39 son maravillosos y es lo que nosotros deberíamos manifestar en cada momento, decírselo a nuestro Dios, expresarle estas palabras lindas al Señor, de amor, decirle: Señor, estamos en un mundo de pecado, sí, estamos en un mundo caído, en un mundo terrible, en un mundo de concupiscencias, en un mundo de maldad, en un mundo de rebeldía, sí, estamos en un mundo desordenado, sí, Señor. Pero no por eso nosotros nos vamos a desordenar y vamos a caer en el pecado. No, Señor, porque nosotros estamos en ti. Nosotros queremos seguirte a ti. Nosotros te amamos a ti, oh Señor. Por lo cual estoy seguro, dice el versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor. Maravilloso, querido hermano. ¿Qué más quieres? Ahí está todo. Cristo Jesús es nuestro sostén. Cristo es nuestra victoria. Cristo es nuestro alivio. Y cuando estamos en Él, dice el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Puede que no todo nos salga bien, porque este texto es malentendido, malinterpretado. Creen que dice: a los que aman a Dios todas las cosas les salen bien. Y no es así. A veces podemos fracasar. Tú puedes emprender un negocio. El hecho de que estés en Cristo no quiere decir que vayas a prosperar en todos los negocios que hagas. No, porque puedes fracasar en alguno, pero incluso ese fracaso, incluso esa pequeña derrota puede ayudarte y te hace bien. ¿Por qué? Porque vas a levantarte y te vas a afirmar más en Cristo Jesús. Y es allí donde nada ni nadie te puede hacer separar de Cristo Jesús. No es que te miraron mal o te hablaron mal, o en la iglesia el pastor o el anciano o el líder de iglesia habló mal de ti y entonces tú te desanimaste y te saliste de la iglesia. Eso quiere decir entonces que no estás en Cristo Jesús, porque el que está en Cristo y ama a Cristo, nada ni nadie lo hará separar. Puede que se salga hasta el pastor más reconocido de toda la iglesia, el que se considere más santo, tal vez el que todos veamos como un santo hombre de Dios. Puede que se aparte, se desvíe, pero si tú estás en Cristo, nada de eso puede desanimarte, porque tu vista no está puesta en el hombre, sino en Cristo Jesús. Por eso, querido hermano, hoy aférrate de Cristo, mantén tu relación viva, intacta con Él, y Él podrá fortalecerte y darte poder para convertirte en una persona, en un hombre y una mujer más que vencedor. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!